Aprendiza de bruja. Mi vida con Carlos Castaneda. Escrita por Amy Wallace. Hoy presentamos el capítulo número 38. Los últimos meses del Nahual. «Elis, ¿dónde estás?», gritó Mooney, siguiéndome por toda la casa envuelta en una toalla chorreante. «¿Dónde estás?», llamaba quejumbrosa. «Me estoy poniendo tan mala como el Nahual. No puede quedarse solo ni un minuto». Me recordó un reciente comentario burlón de Florinda sobre Carlos. «Es Little Raven», soltó. ¿Y eso qué significa? Que necesita atención constante, que cuando me voy no puede soportarlo, que me está volviendo loca con sus necesidades. No estará nunca solo. Eso es ser Little Raven. Era como yo sospechaba. Carlos se moría, tal como había vivido, confuso por un doble criterio. Como nos había dicho a diario, nos morimos solos, y aunque rechazaba la idea de amortiguar la angustia y el miedo a morir con la compañía de nuestros seres queridos, lo cierto es que optó por estar acompañado. Sus bellos escritos sobre la muerte, en soledad, habían dado valor a muchas personas, pero incluso el Nahual quiso a su familia a su lado cuando por fin se enfrentó a la cosa distinguida. Yo procuré no explayarme en lo que debían ser sus pensamientos, sabiendo que él no cumpliría su sueño y que moriría como un ser humano. Su médico me dijo que llegados a cierto punto, sugirió la conveniencia de un trasplante de hígado. Mientras hablaba de su cáncer, Carlos empezó a cantar ópera, deteniéndose solo para exhortarla. «No pronuncie esa palabra. No le dé nombre, eso lo define». Mooney insistía en que él no tenía cáncer. Yo no me la creí. Cuando me dijo que le habían recetado Flagyl, desde luego pensé en el SIDA. Todas esas décadas de sexo sin tomar precauciones. Al parecer, al cabo de un día ya había arrojado el frasco de Flagyl por toda la habitación. Cuando la presioné intentando averiguar si además del cáncer había padecido hepatitis, la doctora me dijo, por ahora no le puedo decir demasiado. Algún día quizás, pero mi primer pensamiento fue para los demás. Le aseguro que murió de una enfermedad hepática no transmisible. Al rellenar el certificado de defunción, cumplió sus deberes médicos con exactitud y en un momento de nostálgico homenaje en profesión, escribió profesor de enseñanza secundaria, porque una vez a ella le había dicho que eso era lo que en verdad había anhelado ser. En cuanto a su tratamiento, hubo conflictos. Mooney le estuvo haciendo acupuntura hasta que se volvió demasiado sensible a las agujas. Entonces, sopló en los puntos. La doctora le recetó un tratamiento de medicina occidental. Frustrada e impotente, Florinda culpó a Mooney por no haber sido capaz de curarlo. La doctora me confesó que ella también se culpaba a sí misma por no haberse encontrado en Los Ángeles la primera vez que él la llamó. Le dije que culparse así era absurdo. Posiblemente no lo hubiera salvado, sobre todo si él no hubiese seguido el tratamiento. Poco a poco, empezó a no tolerar la mayor parte de alimentos. Se descubrió que podía tolerar el caldo de cabra, con lo que Simon compró un frigorífico repleto de carne de cabra de cría biológica para prepararlo. En sus meses finales, la familia estuvo observando un ritual matutino con el periódico,
que tanto Florinda como Mooney me describieron con posterioridad. También dijeron que en él se respiraba una tensión casi intolerable. Carlos congregaba a las 3 brujas y a Astrid y Sonia en torno a él. Entonces, Florinda leía los titulares del LA Times y de The New York Times, lo cual no parecía tan malo si ahí hubiera acabado la cosa. Pero estaba prohibido hablar y ellas tenían que sentarse manteniendo una inmovilidad absoluta, lo cual le producía dolores de espalda a Mooney. A continuación, Carlos daba inicio al día recorriendo el círculo lanzando críticas demoledoras a cada una de las presentes, hasta el punto de haber de luchar por contener las lágrimas. Durante este periodo, la casa estuvo siendo vigilada por un par de acechadores inofensivos, una pareja que había sido expulsada de las clases nocturnas sin más explicaciones. Estaban obsesionados por saber si Carlos Castaneda ponía en práctica lo que predicaba, si iba a entrar en combustión mágica. Pretendían captar a ese petardo humano en película. Al parecer, habían llevado una vida de observación de los principios de Castaneda, y su necesidad de saber no era nimia. Desde su coche, nos grababan en video a Carlos y a muchas de nosotras, y robaban la basura del fin de semana de la casa y de la oficina. Metódicamente, llegaron a la conclusión de que los libros eran un mito y que su autor mentía respecto a que ponía en práctica gran parte del sistema que él mismo preconizaba. Lo sabían todo acerca de los capuchinos de Carlos, sus agujas hipodérmicas y sus ampollas de insulina vacías, las escenas airadas de cada mañana descritas por Mooney. Son típicas de una diabetes avanzada, especialmente cuando el azúcar y el café continúan formando parte de la dieta habitual. La cólera, asimismo, es un síntoma del cáncer de hígado, pero ¿quién iba a envidiarle sus placeres a alguien tan enfermo? Cuando era capaz de reunir suficiente energía, Carlos le dictaba a Suna. Mooney me habló de unas notas para una novela horrorosa sobre un supuesto trabajo como asesino a sueldo de la CIA en España. A ella, estos desvaríos le parecían horripilantes. Son absolutamente repugnantes, Ellis. Por aquel entonces estaba muy trastornado. Se ponía como loco cuando dictaba aquellos relatos enfermizos. Son tan enfermizos que nunca saldrán a la luz del sol. Ya me encargaré yo. Voy a destruir esas cuartillas. Al cabo de los meses, volví a sacar el tema, recordándole sus propios comentarios y preguntándome qué es lo que habría hecho. Se sorprendió. Su rostro se paralizó, mostrando aquella mirada de animal acorralado que yo también conocía. Se había olvidado completamente de lo que me había dicho. «Pero, ¿qué me dices? Es un gran libro. Es brillante». Y eso fue lo último que supe de él. Antes de sumirse en la demencia total, Carlos envió a casi todo el grupo, menos a mí como de costumbre, según me enteré, a la mayor gimcana realizada hasta la fecha. Decidió adquirir un barco enorme para trasladar al mar a un gran grupo. Ahí vivirían durante un periodo indeterminado. Taisha y Sonia se desplazaron a Florida para examinar una posible compra. En este plan participó casi todo el mundo. Cuando Mooney guardó sus libros en mi garage y me dijo que podía coger los que deseara, encontré algunos panfletos con títulos tan fascinantes como El mar, el paraíso virgen de la naturaleza, La supervivencia en el mar y El irresistible, El cultivo del cartílago de tiburón, ¿una cura para el cáncer? Sin embargo, a mí me resultaron
infinitamente más inesperados los montones de libros que enseñaban al lector a hipnotizar multitudes. Ella había utilizado dichas técnicas en el escenario y en Tula como la desafiante de la muerte, hipnotizando a los elegidos con el ojo. En cuanto al embrollo del barco, me sentí a un tiempo discriminada y aliviada. Era más que ponerse un poco a jugar a ser Jim Jones. Nota del traductor. Líder de una secta que acabó en un suicidio colectivo. Fin de la nota. Quizás Carlos deseaba morir en aguas internacionales para conservar intacta su mística. Al fin y al cabo, y en ausencia de un cuerpo, sus auténticos seguidores se podían aferrar al sueño de que había ardido. Entre sueño, y dictado, y comiendo cuando se veía capaz de ello, Carlos miraba la televisión o videos. Siempre le habían gustado mucho las películas de guerra, y ahora solo pedía de ese tipo, por lo que a sus ayudantes cada vez se les hacía más difícil encontrar films que él no hubiera visto ya. A menudo a Mooney le tocaba ir en busca de películas bélicas. Era algo penoso y ella aliviaba la presión haciéndole acompañar en ocasiones por su joven amante. Así se podían besar y juguetear en los pasillos. Estaba desesperada por hallar alguna alegría, algún alivio del dolor que la rodeaba. Joey era divertido. Era de origen latino, pero estaba totalmente californizado. Le gustaban las chicas, la música pop, los libros de Castaneda y la playa. Era lo contrario de Guido, por no decir del Nahual. Una vez Joey le preguntó inocentemente: ¿por qué tiene que ser todo siempre tan denso? ¿No nos podemos divertir un poco? No todos los miembros del grupo sabían que Carlos tenía cáncer. Algunos lo sabían, otros lo sospechaban, otros se enteraron a los 3 meses de su muerte cuando por fin aparecieron las necrológicas. La obsesión de Carlos por la gran C, su insistencia en que sus víctimas eran culpables, me habían molestado durante años. Yo no creía que se hubiera de culpar a mi padre por su terrible sufrimiento. En el caso de Carlos, la ironía fue tan trágica. Al mismo tiempo que despreciaba que lo asociasen con cualquier cosa de la nueva era, Carlos se adhirió a una de sus más odiosas creencias. Castaneda atribuía todo el cáncer a la tensión, convencido de que la tensegridad era el remedio. Lamentaba no habérsela enseñado a mi padre. En eso creo que era totalmente sincero. Carlos juraba que si alguna vez él mismo contraía la gran C, se saltaría la tapa de los sesos. Quizás descubrió lo difícil que era apretar el gatillo cuando aún queda un aliento de vida. Esto fue una narración de Energía Fina y una producción de Chavenato. ¿Y a ti? ¿Cómo te apetece tu danza con la muerte?